Muy buenos días, bienvenidos. En este video vamos a estar presentando un apartado del libro de Daniel Goleman, La inteligencia emocional, y este apartado tiene como título La naturaleza de la inteligencia emocional, presentado por Juliana Alejandra y mi persona Fabián Daniel. Este apartado contiene el tercer y cuarto capítulo de este libro, que tienen como título Cuando lo inteligente es tonto y Conócete a ti mismo. Vamos a estar viendo cada ítem de esta presentación. Cuando lo inteligente es tonto. Tenemos que preguntarnos, o lo que pues, el libro nos está haciendo como pregunta es, ¿cómo puede una persona con un nivel de inteligencia tan elevado llegar a cometer un acto tan irracional y tan absolutamente tonto? En el caso de Jason, un estudiante brillante que atacó a su profesor de física, por una mala nota, ilustra que la inteligencia académica no garantiza un buen manejo emocional. A pesar de su coeficiente intelectual y sus excelentes calificaciones, Jason actuó de manera irracional, apuñalando a su profesor en un episodio psicótico, según psicólogos en el juzgado. Aunque fue declarado no culpable y luego destacó académicamente, nunca se disculpó y pues mostró una falta de responsabilidad emocional. Eso demuestra que el coeficiente intelectual y las notas predicen parcialmente el éxito de la vida y que el éxito depende más de habilidades emocionales que de la inteligencia académica. Entonces, siguiente. Goldman considera las características de la inteligencia emocional, las cuales serían la capacidad de motivarnos a nosotros mismos, perseverar en el empeño a pesar de las posibles frustraciones, controlar nuestros impulsos, diferir en la gratificación, regular nuestros estados de ánimo, evitar que la angustia interfiera con nuestras facultades racionales y la capacidad de empatizar y confiar en los demás. Entonces, al final de todo esto, aunque el coeficiente intelectual es importante, la inteligencia emocional tiene que ser igual o más poderosa que el coeficiente intelectual, y estas habilidades emocionales pueden aprenderse y enseñarse a los niños para mejorar su vida. Ahora vamos con inteligencia emocional y destino. El coeficiente intelectual no basta para explicar los destinos tan diferentes de personas que cuentan con perspectivas, educación y oportunidades similares. ¿A qué se refiere con esto? Que el coeficiente intelectual y las altas calificaciones académicas no garantizan el éxito de la vida. Un ejemplo es el de un compañero que, a pesar de tener buenas calificaciones, la mayoría de su tiempo se la pasó vagando y tardó 10 años en graduarse. La inteligencia emocional, que incluye gestionar emociones y entender la de los otros, es clave para prosperar en todos los ámbitos, desde relaciones personales hasta el éxito profesional. Existe una clara evidencia de que las personas emocionalmente desarrolladas disfrutan de una situación ventajosa en todos los dominios de la vida, desde el noviazgo y las relaciones íntimas. Las personas con alta inteligencia emocional son más felices, efectivas y productivas, mientras que quienes no la desarrollan enfrentan conflictos internos que limitan su claridad y desempeño. Ahora vamos con este título que dice un tipo de inteligencia diferente. Eh, y entonces lo que menciona en este dice que la inteligencia interpersonal consiste en la capacidad de comprender a los demás, cuáles son las cosas que más les motiva, cómo trabajan y la mejor forma de cooperar con ellos. Por ejemplo, los vendedores, políticos, maestros, médicos y dirigentes religiosos tienen a tener tienen a entender una inteligencia interpersonal mayor. La inteligencia intrapersonal es una habilidad correlativa que nos permite configurar una imagen exacta y verdadera de nosotros mismos y utilizar esa imagen para actuar en la vida de modo tan eficaz. Y bueno, aquí en el interpersonal tiene la capacidad de discernir y responder apropiadamente a los estados de ánimo, temperamentos y motivaciones y deseos de las demás personas. Para la inteligencia intrapersonal, la capacidad de establecer contactos con los propios sentimientos, discernir entre ellos y aprovechar este conocimiento para orientar nuestra conducta, lo que Gardner señala pues, sus esencias. Ahora vamos con un siguiente apartado que es Spock contra Data. Cuando la cognición no basta, entonces estas son dos mentes que las vamos a ver a continuación. El mundo de las emociones, es lo que mencioné antes, se extiende más allá del alcance del lenguaje y la conexión y cómo las emociones pueden ser inteligentes o cómo hacerlas más inteligentes. La psicología
actual comienza a reconocer este rol esencial de las emociones en los procesos mentales, comparando la mente más como data, quien anhela emociones para acceder a la humanidad plena, incluyendo valores como la fe, la esperanza y el amor, que con el aséptico Spock, que pues, las emociones enriquecen la vida mental y cualquier modelo que las ignore es parcial. En el libro se resalta que muchas personas con un elevado coeficiente intelectual de 160 trabajan para gente que no supera el coeficiente intelectual de 100 y que en la vida cotidiana no existe nada más importante que la inteligencia personal, ya que a falta de ella no acertamos en las elecciones de la pareja con quien vamos a contraer matrimonio o en la elección de trabajo y otras cosas más de la vida. Entonces es necesario que la escuela se ocupe de educar a los niños en el desarrollo de las inteligencias personales. Ahora vamos con el siguiente título que tiene como pregunta, ¿las emociones pueden ser inteligentes? Entonces, Peter Salovey ha establecido con todo lujo de detalles en el modo de aportar más inteligencia a nuestras emociones. La inteligencia social no solo es muy diferente de las habilidades académicas, sino constituye un elemento esencial que permite a las personas afrontar adecuadamente los imperativos prácticos de la vida. Entonces, siguiendo el camino de Gardner, aunque históricamente los defensores del coeficiente intelectual veían emociones e inteligencia como contradictorios en los años 20, propusieron que la inteligencia social constituye un elemento que hay que tener en cuenta a la hora de determinar el coeficiente intelectual, aunque esa idea, pues claro, fue descartada o inútil en 1960. Sin embargo, en estudios de Robert Strain, que al pedir definiciones de inteligencia resultaron habilidades prácticas. Y entonces Salovey lo que incluye la inteligencia emocional, o sea, en las definiciones de Gardner, entonces amplía esas capacidades en 5 factores, que serían el conocimiento de las propias emociones. ¿A qué se refiere con eso? El conocimiento de uno mismo, es decir, la capacidad de reconocer un sentimiento del mismo momento que aparece constituye la piedra angular de la inteligencia emocional. Segundo, la capacidad de controlar las emociones. La conciencia de uno mismo es una habilidad básica que nos permite controlar nuestros sentimientos y adecuarlos al momento. Tercero, la capacidad de motivarse uno mismo. El autocontrol emocional, la capacidad de demorar la gratificación y sofocar la impulsividad, constituye un imponderable que subyace a todo logro. Cuarto, el reconocimiento de las emociones ajenas. Eso vendría a ser la empatía, otra capacidad que se asienta en la conciencia emocional de uno mismo, constituye la habilidad popular fundamental. Y el quinto, el control de las relaciones. El arte de las relaciones se basa en buena medida en la habilidad de relacionarnos adecuadamente con las emociones ajenas. Y ahora, como último ítem, el coeficiente intelectual y la inteligencia emocional, los tipos puros. El coeficiente intelectual y la inteligencia emocional no solo son conceptos contrapuestos, sino tan solo diferentes, representando combinaciones únicas en cada persona con una débil correlación que confirma su independencia y destaca que no existe un test simple de papel y lápiz para medir la inteligencia emocional, ya que componentes como la empatía requieren evaluaciones prácticas. Entonces, Jack Block compara tipos puros. Hombres con alto coeficiente intelectual son intelectuales ambiciosos pero críticos, inhibidos y emocionalmente fríos. Entonces aquí ponen algún ejemplo, ¿no? Por ejemplo, para mujeres con un alto coeficiente intelectual implica confianza intelectual, pero ansiedad y reticencia a expresar enfado, o también contrastando con mujeres emocionalmente inteligentes que son energéticas, positivas, sociables, resilientes al estrés. Entonces, aquellos que con alta inteligencia emocional son equilibrados, comprometidos y afables con vida emocionales ricas, entonces pues tienden a tener más aportación para la vida. Y lo último que quisiera resaltar es que la inteligencia emocional aporta con muchas diferencias la clase de cualidades que más nos ayudan a convertirnos en auténticos seres humanos, contribuyendo a la más
cualidad humana esencial. Bueno, ahora quiero compartir con ustedes una parte muy importante del libro La inteligencia emocional de Daniel Goleman. El apartado 4, Conócete a ti mismo, de la segunda parte del libro. Aquí se resalta cómo la conciencia de nuestras emociones es la base para manejar nuestra vida emocional y nuestras relaciones. A lo largo de la presentación veremos ejemplos, casos clínicos y reflexiones sobre lo que significa realmente conocerse a sí mismo. El capítulo inicia con una historia japonesa. Un samurái pide al maestro Zen que le explique cielo e infierno, pero el monje responde con desdén. El samurái, herido en lo más profundo de su ser, se dejó llevar por la ira. Desenvainó su espada y gritó: "Podría matarte por tu impertinencia". Y el monje con calma le dice que eso es el infierno. Este, luego de percibir la verdad, desconcertado en lo que el maestro señalaba con respecto a la furia que a él lo dominaba, el samurái se serenó, envainó su espada y se inclinó agradeciendo al monje la lección que le estaba dando. Es ahí cuando el monje le dice: "Y eso es el cielo". Esta anécdota muestra la diferencia entre ser arrastrado por las emociones o darnos cuenta de ellas. Ese momento de conciencia marca el inicio del control emocional. La frase de Sócrates, "Conócete a ti mismo", confirme esta piedra angular de la inteligencia emocional, la inteligencia de los propios sentimientos en el momento en que se experimentan. Conocerse a sí mismo es tener conciencia de nuestras emociones en el mismo momento en que ocurren. No significa evitarlas, sino observarlas. Los psicólogos hablan sobre el término metacognición, refiriéndose a una conciencia del proceso del pensamiento, y metamor para referirse a la conciencia de las propias emociones. En el libro prefiere llamarlo conciencia de uno mismo, en el sentido de una atención progresiva a los propios estados internos. Algunos psicoanalistas lo llaman el ego observador, esa parte que puede ver lo que sentimos sin juzgar. Esta capacidad activa nuestro neocórtex y nos permite regularnos incluso en medio de la tormenta emocional. Luego vienen los estilos de relación con las emociones según Maya. El número uno, los conscientes de sí mismo. Son personas conscientes de sus humores en el momento en que los tienen. Estas personas poseen comprensiblemente ciertas satisfacciones con respecto a su vida emocional. Su claridad con respecto a las emociones puede reforzar otro rasgo de su personalidad. Son independientes y están seguros de sus propios límites. Poseen una buena salud psicológica y suelen tener una visión positiva de la vida. Cuando se ponen de mal humor, no reflexionan y se obsesionan al respecto, y son capaces de superarlo enseguida. En resumen, su cuidado los ayuda a manejar sus emociones. Luego tenemos el sumergido. Se trata de personas que se sienten empantanadas en sus emociones e incapaces de librarse de ellas, como si el humor las dominara. Son volubles y no muy conscientes de sus sentimientos, por lo que quedan perdidas en ellos en lugar de tener cierta perspectiva. En consecuencia, hacen poco por tratar de librarse del mal humor y sienten que no controlan su vida emocional. A menudo se sienten abrumadas y emocionalmente descontroladas. Y por último, tenemos las personas resignadas. El aceptador. Si bien estas personas suelen ser claras con respecto a lo que sienten, también tienen tendencia a aceptar sus humores y no tratan de cambiarlos. Al parecer existen dos ramas en este tipo: los que suelen estar de buen humor y tienen pocos motivos para cambiarlo, y las personas que, a pesar de la claridad que tienen con respecto a su talento, son susceptibles con respecto al mal humor, pero lo aceptan con una actitud, sin hacer nada para cambiarlo a pesar de sus perturbaciones que provocan. Esta pauta se encuentra entre personas depresivas que están resignadas a su desesperación. El apasionado y el indiferente. Este apartado nos presenta un caso de las turbulencias en un avión, y podemos claramente observar el ejemplo de una persona desapasionada versus una persona imprescindible.
nos podemos dar cuenta que las personas también difieren en la intensidad con la que viven sus emociones. Algunos son casi indiferentes, incluso en situaciones extremas, como el estudiante que apagó un incendio sin alterarse. Otros, en cambio, sienten con tanta fuerza que una pérdida los afecta varios días. El reto es encontrar un equilibrio entre apatía y tormenta emocional. Esta sensibilidad emocional intensificada significa que para estas personas la menor provocación desencadena una tormenta emocional, ya sea gloriosa o infernal, mientras los que se encuentran en el otro extremo apenas experimentan sentimientos, incluso bajo las más espantosas circunstancias. Eh, en este apartado nos presenta el caso de Gary, un exitoso cirujano pero incapaz de expresar emociones. Y de aquí surge el conocer el concepto de lexitimia, pues es la incapacidad de poner los sentimientos en palabras, del griego "a", que significa carencia de, y lexis, que significa palabra, y timos, que significa emoción. Estas personas carecen de palabras para expresar sus sentimientos. En efecto, sentimientos, aunque esto puede deberse en realidad a su incapacidad de expresar emociones más que una ausencia de ellas mismas. Gary era brillante, pero incapaz de conectar con sus sentimientos. Sufría lexitimia, un trastorno en el que la persona no puede describir ni diferenciar lo que siente. No es que no tengan emociones, sino que no logran expresarlo ni expresarlas. Esto les genera relaciones vacías y somatización, o sea, confunde el malestar emocional con dolor físico. La lexitimia muestra lo fundamental que es reconocer y nombrar lo que sentimos. Eh, Aquí tenemos el caso de Elliot, que tras una operación cerebral quedó incapaz de sentir sus emociones. Aunque su inteligencia estaba intacta, no podía decidir ni lo más simple. Esto demuestra que la razón sin emoción es ciega. Necesitamos nuestras sensaciones viscerales, lo que Damasio llama indicadores somáticos, para orientarnos en decisiones vitales, el trabajo, la pareja o proyectos de vida. El indicador somático es una especie de alarma automática que llama la atención con respecto a un peligro potencial a partir de un determinado curso de acciones. En la mayor parte de los casos, estos marcadores nos apartan de alguna lección de la que la experiencia nos disuade, aunque también pueden alternarlo, no, aunque también pueden alertarnos con respecto a una excelente oportunidad. En este apartado tenemos las emociones conscientes versus las emociones inconscientes. El comienzo fisiológico de una emoción ocurre típicamente antes de que una persona conozca conscientemente el sentimiento mismo. Por ejemplo, el libro mencionaba cuando a una persona que teme a las serpientes se le muestra la imagen de una, los sensores de su piel detectan la producción de transpiración, una señal de ansiedad, aunque ella diga que no experimenta ningún temor. Mientras esa agitación emocional preconsciente sigue formándose, acaba volviéndose lo suficientemente fuerte para convertirse en algo consciente. Así hay dos niveles de emoción, la consciente y la inconsciente. El momento en que una emoción se convierte en algo consciente marca su registro como tal en la corteza frontal. En ese sentido, la conciencia de las propias emociones es el eslabón que une el fundamento siguiente de la inteligencia emocional, o sea, ser capaz de superar el mal humor. Para finalizar, tenemos las conclusiones. Quiero resaltar que conocerse a sí mismo es el es el cimiento de la inteligencia emocional. No se trata solo de identificar emociones, sino de reconocerlas en el momento en que aparecen y asumirlas con responsabilidad. Cuando logramos esa conciencia, tenemos herramientas poderosas como podemos autocontrolarnos, entrar en la ira o la tristeza y que éstas
no nos dominen o nos dominen transformando las emociones en energía constructiva. También nos ayuda a tomar mejores decisiones. La razón por sí sola puede ser fría e incompleta, pero si sumamos las emociones, tenemos una brújula que nos orienta en lo personal, en lo profesional. Además, el autoconocimiento favorece relaciones más sanas. Si yo comprendo lo que siento, puedo comunicarme mejor, poner límites adecuados y también comprender lo que sienten los demás. Muchas gracias.